Estamos aquí con mi amigo el Mandaloriano que me enseñó los mejores tips de skate para andar joya. ¿Cómo hacer pop chovy aquí con el Caffiolo? Los mejores tips. Una de las cosas principales para hacer pop chovy es que domines el varial, que es cucharearlo rápidamente. Recuerda que el varial solo se hace con la pierna de atrás, cuchareándola bien fuerte. Una de las cosas más importantes para tirar el varial es posicionar tu pie trasero en el tail, pero más hacia adelante, para poder cucharear más fácil. Puede ser en la parte del medio o más hacia adelante. Nunca acá atrás porque te va a costar mucho más tirar el varial. La pierna de adelante lo más adelante posible, quizás un poquito más atrás de los pernos. Y ahí te va a girar y vas a tener mayor estabilidad. ¿Ves? Ah, payaso cool. Ah, igual salvamos. Ahora sí, guacho. Bien fuerte nomás. Y este levanta. Para tirar el pop chovy tenéis que puro así darle todo el corte de Caffiolo. Una vez que ya dominamos bien, perfectamente el varial, lo único que vamos a hacer es picarlo un poquito más. ¿Ya? Y recuerda que es solamente picando con la pierna de atrás. La posición de los pies es prácticamente la misma. Lo único que cambia es que al momento de picar y cucharear, vamos a cucharear un poco más lento y le vamos a dar más énfasis al popeo. De esta manera. Lo primero que vamos a hacer es practicar el popeo. ¿Ya? Con la pierna de atrás, que gire, no nos vamos a preocupar de caer. Observa que pique hacia allá. No, al momento que picas, pica impulsando la tabla hacia adelante, siempre. Observa bien. Pierna, pica y cucharea un poco, empujando hacia adelante. ¿Ves? Siempre hacia adelante. Y acuérdate, mi bro, que cuando vais picando el truco tenéis que igual impulsarte un poquito hacia el frente y hacia adelante, como hacia acá. Obsérvalo bien. Tampoco sin exagerar, no te pongáis locura. Vamos. Ahí, ¿ves? Grogu, dame la mejor fuerza para poder tirar más. Acuérdate, mi bro, anda gradualmente aumentando la fuerza del popeo. Te vais suavecito nomás, tranquilo ahí, pues, calmadito nomás. Vais, picáis suavecito nomás, ¿ya? Y ahí vais aumentando el pop cada vez que ya caigáis una fase. Lo caigáis, por ejemplo, piolita. Ahí piqué cortito. Vais aumentando la velocidad ahí, ¿ya? O sea, no la velocidad, que también la velocidad, pero también el popeo. Popeo fuerte y suave. Ya, vamos. Ahora nos vamos a tirar un poco más girado, a ver si sale. Pongámonos danger. Ahí, pues, mi bro, le aplica fuerza, pero con lentitud el cuchareo. Y ahí le va a salir joya. Joyán, pulento, así, a los sangre, ahí, bacán, pulento. Estamos aquí con mi bro Mandaloriano que me enseñó los mejores tips de skate. Vamos de nuevo, no importa, ya. Otra toma. Una vez aprendas el pop chovy, vas probando varias formas de tirarlo, picando suave y cada vez le vas agregando más pop para lograr más altura. Cuando lo domines mejor, le vais dando ahí todo el corte estilo exótico Caffiolo, ahí ya tú sabes. Acuérdate, mi bro, como te he dicho varias veces en este video, tú andas buscando tus propias posiciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, casi todos y muchos ponen el pie trasero en esta parte para cucharear, que está bien, está ideal. Pero, por ejemplo, para mí, me acomoda un poco más al centro y al medio, porque te da mayor capacidad de popeo y estabilidad en la tabla. Lo siguiente, hay dos formas de hacerlo. Bueno, en realidad hay un montón de formas de hacerlo. Hay unos que lo pican y dejan este pie para que la tabla no se gire. Lo dejan así como que... What's up, man? What's up? Bueno, hay varias formas de tirar el pop chovy y darle estilo. Pero primero concéntrate en aprenderlo como sea, caerlo como sea y que te popee, que se te eleve un poquito la tabla. Y después ya le vais poniendo el style, el corte Caffiolo y toda la bola. Así que ya sabe, mi bro, acuérdese de suscribirse para que no se pierda ningún tutorial así, para tirar terrible joya. Oiga, mi rider, acuérdese de darle un like, un corazoncito, una cosita ahí, ya, para que apañe Caffiolo.